Bienvenidos a la UNAL en tu casa, el tercer capítulo de esta serie. Hoy estaremos hablando de la universidad en los territorios. Recuerden que este es un espacio para visibilizar el conocimiento gestionado por las comunidades de la universidad. Hoy tenemos, como siempre, dos invitados en este espacio. El profesor John Wilson Mejía Montoya y la egresada Alison Madeleine Abad Villada, a quien invito que brevemente se presenten y nos cuente obviamente quiénes son. Alison, contigo por favor. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Alison Madeleine Abad Villada, ingeniera agrónoma de la Universidad Nacional de Colombia, orgullosamente. Actualmente trabajo con la Federación Nacional de Cafeteros y ha sido pues un proceso de una experiencia pues como acumulada, precisamente un trabajo en extensión que nació, yo creería que incluso desde que estaba siendo pues capacitándome para lograr mi título. He trabajado pues como con comunidades indígenas, afro, en todo el tema de conservación de semillas, pues ha sido un tema que me ha apasionado mucho. Brevemente es como lo que te podría contar. Gracias, Alison. Bueno, Norberto, muchas gracias por esta invitación. Mi nombre es John Wilson Mejía Montoya, yo soy egresado de esta casa, de esta sede de la Universidad Nacional, y tengo pues el gusto y la gran responsabilidad ahora como profesor del Departamento de Ciencias Agronómicas de la Facultad de Ciencias Agrarias, de trabajar en el área de producción agraria sostenible. Desde allí hemos gestionado pues algunos proyectos que llegan a los territorios, no solo del departamento, también de otras zonas del país, y es precisamente lo que nos convoca entonces el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Con gusto, y definitivamente, como lo menciona el profesor, la universidad tiene impactos significativos en los territorios, precisamente a través de la gestión del conocimiento. Y como usted lo mencionó, esa es la invitación. Y para comenzar, yo quiero proponerles que desde la experiencia de ustedes, como egresada, como docente, precisamente hablemos de este ejercicio, y para ello nos comparten en qué proyectos de extensión han participado ustedes. Bueno, permítame, Norberto, señalar una cosa que es muy importante acá, es que la universidad, además del eje misional de educación, de formación de las generaciones de profesionales que necesitamos para el funcionamiento de nuestra sociedad, para el buen funcionamiento de nuestra sociedad, pues tiene otros ejes misionales, tiene la investigación, la generación continua de conocimiento, es una responsabilidad inaplazable de la universidad, pero también tenemos una función misional que es la extensión, cómo llegar a los territorios, cómo responder a las necesidades de los habitantes, de toda la geografía colombiana, de las empresas, de los campesinos, de los distintos sectores, agrícola, textil, es decir, del sector primario, del sector secundario, del sector terciario de la economía. Particularmente desde la Facultad de Ciencias Agrarias, pues nuestro foco es el sector primario y secundario, el sector de la producción y el sector de la transformación de materias primas. Y estos proyectos de extensión, de los cuales la universidad tiene dos variantes, extensión solidaria y extensión no solidaria. Extensión no solidaria es los servicios que prestamos profesionales y cobramos por ellos. Y la otra es la extensión solidaria, con recursos propios de la universidad, de la transferencia que el Estado hace a esta institución, pues llegamos a los territorios buscando solucionar problemas concretos, necesidades sentidas de las comunidades. Entonces, ¿cuál ha sido como la experiencia? Ha sido precisamente llegar a territorios apartados, por fuera del área metropolitana, pues en mi caso particular, dos proyectos en específico. Uno, el que tuve la fortuna de compartir con Alison y otras estudiantes del programa de Ingeniería Agronómica. Alison ahorita nos cuenta las otras estudiantes, compañeras que participaron en el proyecto de intercambio, recolección, conservación, multiplicación, caracterización de semillas criollas de maíz y de frijol en el suroeste de Antioquia con comunidades indígenas en Verachamí, con un propósito superior que es la seguridad alimentaria de estas comunidades.
Esa ha sido una de las experiencias que ya terminamos pues este proyecto, entregamos a las comunidades los productos finales con los que nos comprometimos en el mismo. Actualmente estoy en un proyecto en la ecorregión Ciénaga de Zapatosa, esto es en el departamento del Cesar, un proyecto también dirigido a intercambiar conocimientos con las comunidades en torno a la seguridad alimentaria, a la reactivación económica de estos territorios y al mejoramiento de la conectividad a Internet. Es un proyecto que tiene como esos tres grandes elementos. Y a esta última convocatoria de extensión solidaria de la universidad, que actualmente está en proceso de evaluación de los proyectos, pues presentamos un tercero que es de acompañamiento técnico y social a productores de borojó en el corregimiento de Buchado, es un corregimiento del municipio Vigía del Fuerte en el medio atrato antioqueño, el medio atrato entre el Chocó y Antioquia. Y lo que buscamos es acompañar social y técnicamente en los procesos de producción, transformación y comercialización de esta fruta tan valiosa para los habitantes de este territorio. Esas han sido pues básicamente como las experiencias, Norberto, en las que he participado. Experiencia desde la extensión solidaria. Desde la extensión solidaria, Gracias, así profesor. es, así es. Alison nos cuenta en la participación. Se me dificulta, por cierto, no colocar la N. Alison. ¿Cuál es tu experiencia, Alison, en este ejercicio? Bueno, yo tuve la fortuna, como dice el profe fue titular, el profesor titular de mi trabajo de grado en el proyecto de recolección, caracterización, multiplicación y conservación de semillas de maíz y frijol en comunidades indígenas en Verachamí, del suroeste de Antioquia. Allí nos vinculamos, en ese entonces, un grupo de compañeras que hacíamos parte aquí en la universidad de un grupo llamado GRAECO, que el grupo es de estudio, trabajo e investigación en agroecología. Siempre pues como con el tema de llevar esos conocimientos de la universidad a campo, a las realidades pues que vivimos en terreno. De ahí nos vinculamos pues en este proyecto como grupo y como individuos también, porque luego yo que terminé mi trabajo asistí pues al proyecto por un semestre más para darle pues como la finalidad al proceso que se llevaba. La verdad, la participación en este proyecto fue desde lo emocional, lo técnico, lo estudiantil, pues como todas esas alegrías y emociones que uno pueda sentir pues como en su furor universitario, porque fue llevar unos conocimientos, entender una cultura, porque pues las comunidades en Verachamí, las comunidades amerindias, como las puedan llamar, en Colombia, son territorios, yo creería que todavía inexplorados, porque la gente a veces cuando entra a trabajar con estas comunidades tiene muchos paradigmas, cómo son, esto no les gusta, les podemos recibir, qué hacer, ¿sí? Y bueno, yo he tenido pues la oportunidad ya anteriormente de trabajar con comunidades indígenas más apartadas pues en Antioquia, pero cada cultura tiene su esencia. Entonces entender esa esencia, cómo transmitir los conocimientos, fue una de las cosas que nos llevó a vincularnos, a participar pues como del proyecto que se hizo en extensión. De hecho, es una pregunta que tengo más adelante también sobre el impacto que ha tenido en ustedes, tanto como docente, tú como egresada, en este caso como estudiante en ese momento. Pero bueno, ahorita profundizamos un poco más en ello. Y ahora, Alison, antes de cerrar esta pregunta, me gustaría hacer referencia a algo que el profesor mencionaba, y lo decía así: seguridad alimentaria de estas comunidades. Y me queda la inquietud, ¿solamente sería de estas comunidades o realmente también nuestra? O sea, de las otras poblaciones. ¿Estas comunidades venden estos productos? Profe, es entender desde lo que nos alimentamos, o sea, el maíz y el frijol es la dieta básica de muchos antioqueños y fue con la que se criaron muchas generaciones. Entonces entender que estas semillas se están perdiendo
y desde ahí nace pues también este proyecto, esa idea. Cómo recuperar tradiciones, pues obviamente no solamente es para un pueblo, porque es el pueblo del suroeste, como tal un pueblo en Verachamí, con 5 municipios donde ellos habitan, ¿no es cierto? Pueblo Rico, Ciudad Bolívar, Jardín, Támesis, Valparaíso, y que en estas comunidades indígenas se ha perdido, imagínense cómo se ha perdido en las comunidades campesinas, en las comunidades más, ya pues de decirlo, pues nosotros somos una comunidad civilizada, las que viven en las ciudades, por así llamarlo, ¿no es cierto? ¿Cómo se ha perdido esa tradición? Cómo ya en las familias antioqueñas, que antes era las noches todo el mundo comía frijoles, ya no se ven los frijoles. O que también recuerdo en la universidad había un profe del que hablaba de la bandeja paisa, que de paisa ya no le queda sino el nombre, porque el frijol lo traemos de otros lados, el arroz de donde lo estamos trayendo, el aguacate, pues como todas esas cuestiones. Yo creo que eso es algo que nos tiene que favorecer a todos, esa conservación de esas semillas. Norberto, si me permite agregar, ese proyecto tiene varios elementos, para mencionar algunos. El de la conservación de las semillas criollas. La pérdida de la biodiversidad es una tragedia para la humanidad. El paradigma de la Revolución Verde hizo que privilegiemos los materiales genéticos altamente productivos, 10 toneladas por hectárea, 15 toneladas por hectárea, ojalá fueran 20 toneladas por hectárea. Entonces concentramos toda la atención en unas variedades, en unos híbridos altamente productivos, algunas veces en detrimento de la conservación de las variedades criollas. Entonces este proyecto tiene un elemento de conservación de las semillas criollas como la base de la alimentación nuestra, no solo de las comunidades indígenas, sino de las comunidades mestizas que habitamos estos territorios antioqueños y otros territorios del país. Pues tampoco es exclusivo a Antioquia. Entonces tienes toda la razón en afirmar que el impacto va más allá de la seguridad alimentaria de esas comunidades indígenas. Ese es el primer plano, pero en segundo plano estamos las comunidades mestizas de Antioquia y en tercer plano está todas las comunidades de este país. Definitivamente. Ahí me surgen otras preguntas, pero avancemos mejor. Por supuesto. Y ya se relaciona con el estado previo y durante la realización del proyecto. Me gustaría saber cómo se identificaron las necesidades específicas, o sea, a esos proyectos, cómo los abordaron, cómo llegaron ustedes. ¿Esa necesidad surge de la universidad o surge realmente de las comunidades? ¿Cómo fue ese ejercicio? A mí me encanta que esta historia la cuente el profe. Ah, bueno. Bueno, es un acuerdo que las preguntas difíciles las contesta Alison y las fáciles yo. Bueno, entonces, no, ¿cómo llegamos a este proyecto? A ver, yo creo que 2 o 3 datos claves ahí. El primero, en la extensión solidaria tiene unos fundamentos importantes. Uno, cómo contribuir al desarrollo rural de los territorios, en nuestro caso particular desde la Facultad de Ciencias Agrarias. Entendemos por desarrollo rural los procesos de transformación en 2 direcciones, la transformación del sector productivo y la transformación de las instituciones en los territorios. ¿Cómo hacer las 2 cosas? Eso es una arista, el desarrollo rural de los territorios, la transformación es en esos 2 elementos. El otro es la apropiación social del conocimiento. La apropiación social del conocimiento busca el acercamiento entre la ciencia y la tecnología con la sociedad. ¿Cómo acercamos ciencia, tecnología con la sociedad? De manera direccionada, pues eso no es una cosa aleatoria, sino que de manera direccionada buscamos ese acercamiento. Ciencia, tecnología, innovación con la sociedad. En el caso particular del proyecto que compartimos con Alison y las otras compañeras, Estefanía Gómez, María Alejandra Monsalve, en ese proyecto en particular, pues yo he visitado la comunidad indígena Carmatarrúa en el municipio de Jardín en prácticas con los estudiantes. Y en estas visitas a cultivos de caña, cultivos de café, caña para panela, café, plátano, banano que tiene esta comunidad, en las prácticas de formación de ingenieros agrónomos,
pues me encontré con la Asociación de Mujeres Indígenas Imaginando con las Manos. Esta es una asociación de mujeres que fue el núcleo, fue el corazón de este proyecto en todo el sentido, en la fase inicial, en la fase de ejecución y en la posejecución de este proyecto. Esta asociación de mujeres son artesanas, son agricultores, cultivan caña de azúcar para panela, cultivan café. Y esta asociación expresó, en estos encuentros expresó la preocupación por la pérdida de las semillas criollas y por la pérdida de los saberes asociados al uso de esas semillas criollas. Y ese fue el origen de este proyecto. Y esto es muy importante en la extensión, cómo hacer que efectivamente lleguemos a las comunidades a resolver sus necesidades sentidas, porque tiene que ver con una de las preguntas que seguramente nos vas a mencionar más adelante, y es cómo garantizar la sostenibilidad de estos proyectos. Estos proyectos son sostenibles después de su ejecución, siempre y cuando obedezcan a necesidades sentidas de las comunidades. Cuando no es así, fácilmente se diluyen una vez terminado el proyecto. Entonces, esa fue la manera como llegamos. La Asociación de Mujeres expresó la necesidad, formulamos conjuntamente con ellas, como coautoras, el proyecto, lo presentamos a la convocatoria, por fortuna pasamos pues esta convocatoria y pudimos ejecutar ese proyecto de semillas criollas. O sea que definitivamente es un ejercicio, por lo menos en este proyecto, de la comunidad organizada. Así es, uno de los principios, hay 5 principios, Norberto, Alison, que rigen o por los que transcurre la apropiación social del conocimiento. Uno de ellos es la participación efectiva de la comunidad, el otro es el diálogo de saberes y de conocimientos, el otro es la transformación de los territorios. Entonces, esos 3 principios de los 5 que constituyen o que orientan la apropiación social del conocimiento estuvieron presentes en este proyecto. En este acercamiento, y cuando ellos identifican, cuando la comunidad identifica una necesidad real y da acceso a la universidad para que llegue, ¿cuál fue realmente? Ahorita al principio Alison nos mencionaba tu experiencia en este ejercicio, pero realmente cuando llegas, la comunidad está abierta para aportar o para recibir el aporte, y aquí lo conecto con una pregunta para los dos. ¿Cuál es realmente el conocimiento que se generó como aporte para la comunidad? Es decir, listo, es selección de semillas, nos han mencionado, pero específicamente, ¿qué es lo que se identifica? ¿Cuál es ese conocimiento? Son 2 preguntas. Claro, ¿nos quieres contar, Alison? Bueno, en la primera pregunta, sí, la comunidad realmente fue muy abierta. De pronto no todas nos adecuamos de la misma manera. Estefanía Gómez, cuando empezó, fue la primera que comenzó con el profe, pero entró en una época difícil. Estamos en época de pandemia y a ella le tocó hacer incluso algunos acercamientos virtuales con las comunidades indígenas, con las mujeres. ¿Que se vuelve más complejo tal vez? ¿Ah? ¿Se vuelve más complejo? Sí, claro. Es un poco más complejo, y también para nosotros, pues yo creo que en ese momento para todo el mundo fue muy complejo. Y entonces ella empezó a hacer unos acercamientos, pues porque no fue también así de una de ellas, no. Eso fue unos acercamientos previos que los organizó pues Estefanía. Ya cuando llego yo, que mi misión era hacer la recolección, mirar dónde estaba el material vegetal, dónde estaba el maíz, dónde estaba el frijol, quién lo tenía, cómo lo tenía, qué sabía de él, ¿sí? En realidad las comunidades me recibieron muy bien en todos los 5 resguardos. Las expectativas eran, ya no tenemos, sí tenemos, no hay, ¿qué van a hacer con esto? Nos van a devolver las semillas. Y afortunadamente ahí enlazo con la siguiente pregunta, y es que yo creo que lo más bonito de esto fue que entre los resultados encontramos que de 5 comunidades, 2 ya habían perdido sus semillas nativas, criollas, ya no las tenían. Y a esas 2 comunidades les pudimos volver esos materiales que habían perdido, que pudimos recuperar de esas otras 3 que todavía lo conservaban. Y yo creo que en ese porte no más
ese mero punto es un gran valor en el término cultural, político, incluso espiritual para ellos, porque muchos de esos maíces los utilizaban para hacer rituales en sus comunidades, rituales de paso de las niñas, rituales de los niños, de sanación, de muchas cosas. Entonces eso en realidad me parece que fue uno de los más grandes logros, y además pues muchos, hubieran muchos más ahí que... En este proyecto logramos recuperar 8 materiales criollos de maíz y 2 materiales criollos de frijol. Y como decía Alison, ponerlos a disposición de las 5 comunidades en Verachamí del suroeste. O sea, en 3 encuentros comunitarios que hicimos con ellos, 2 en el suroeste, 1 en la universidad y en las instalaciones de Agrosavia. Trajimos a los indígenas, los trajimos a los laboratorios de la universidad, les entregamos el kit de semillas que son de ellos. Aquí hay una cosa muy valiosa, Norberto, y es que las semillas criollas no tienen derechos de propiedad intelectual sobre ellas. No hay un copyright sobre esas semillas, son propiedad de las comunidades. Y entonces es devolverle a las comunidades lo que les pertenece, ¿cierto? Y por supuesto conservarlas. Entonces 8 materiales de maíz, 2 de frijol, que quedaron en manos de todas las comunidades. Qué bonito. Qué bonito realmente ese ejercicio y realmente cómo el conocimiento puesto a disposición de las comunidades. Y el conocimiento compartido, porque no eran solo los saberes nuestros, los saberes desde la academia, desde la universidad, sino los saberes también de las comunidades. Entonces, además de recuperar las semillas, conjuntamente con la Facultad de Medicina de la sede de Bogotá, tuvimos la oportunidad de vincular 2 estudiantes haciendo su tesis, su trabajo de grado, perdón, de nutrición y dietética de la sede de Bogotá. Esto es de la Facultad de Medicina, como directora la profesora Elizabeth Baloyes. Logramos que ellas hicieran su trabajo de grado en recuperación de las preparaciones ancestrales de alimentos con base en maíz y frijol en estas comunidades y sus usos. Como lo decía Alison, los usos no solo son con fines alimentarios, también hay usos con fines espirituales, como los rituales de paso de la adolescencia, de la pubertad mejor de las niñas, el paso de la niñez a la adolescencia, ese ritual tan valioso que hacen las comunidades, que se conservan las comunidades en Verachamí, además de que conservan el emberá, su idioma, que conservan el jaibanismo como práctica espiritual de sanación, recuperar estas semillas también para mantener esa cultura. Aquí, y ya como para ir enfocando a otra parte, que es el posterior de la realización, es lo siguiente: ¿cómo ha sido realmente la apropiación? Es decir, una vez finalizó el proyecto, ¿cómo ha sido la apropiación de las comunidades en sí de este resultado? Muy bien. Bueno, la comunicación con ellos ha seguido, ¿no es cierto? Y en todos ellos, las comunidades indígenas tienen unos estatutos, por así decirlo, que se llaman planes de vida. Y lo logramos encajar que muchos de esas semillas entraran en su plan de vida como fuente pues fundamental de lo que es el ser indígena y el ser en vera, ¿no es cierto? Entonces, como ellos dentro de su plan de vida tenían como la prioridad de reproducir sus semillas, de reproducir estos conocimientos que ya habíamos logrado en una minúscula parte recuperar. Ellos han seguido multiplicándolas partidamente pues en los 5 municipios. La asociación de mujeres, que fue con la que se empezó, además del maíz y el frijol, le han metido otras verduras, otras clases de alimentos más de la cultura pues occidental, pero siguen con su siembra. Ellos tienen un lote que le llamamos el lote madre, porque ahí es donde pues sembraban y se da pues como toda la alimentación pues que está en fruto pues de lo que había dicho el profe, que nació la preocupación, ¿no es cierto? ¿Dónde están? ¿Quién las tiene? ¿Cómo hacemos para que los niños? Yo me acuerdo que Amanda, especialmente Amanda, decía pues qué alimento le estamos dando a los niños y cómo era antes nuestro alimento y por qué se ha perdido. Ya los niños no quieren comer maíz, si quieren, porque ya no hay. Pues entonces eso nace ahí y ellas
han seguido pues animadas reproduciendo sus semillas, dándolas a conocer. Han tenido algunos proyectos con Corpuraba, no, Corantioquia, qué pena, Corantioquia, donde les han pedido las semillas, igual ellas aprendieron a guardarlas, a conservarlas, para seguirlas pues multiplicando y entregándoles pues a otras personas. Entonces ellas han recibido pedidos también para entregar pues las semillas a otras comunidades. Vale, yo quiero proponerle algo a ambos. Creo que el objetivo del programa lo hemos logrado y también como respetando y aquí compartir a los televidentes, estamos en un espacio abierto. En este momento de grabación ha comenzado a caer algunas gotas y debemos proteger los equipos, entonces creo que hemos cumplido con este ejercicio. Es para agradecerles por estar presente, por este programa y de corazón, gracias por compartir toda esa experiencia y sobre todo que me queda algo y que lo relaciono con la lluvia que comienza a caer y es lo simbólico, es decir, no solamente estas semillas como parte de la alimentación, sino también como lo sagrado, lo religioso y en este caso esos rituales de paso. Así es, Norberto. No, a usted muchas gracias por la invitación y para los televidentes pues estamos atentos a escucharlos. Si hay algún chat en el que puedan formular preguntas, nos encuentran en la universidad. Los proyectos que las comunidades, las necesidades que tengan las comunidades de Antioquia y de fuera de Antioquia, en los que sientan que podemos contribuir como universidad, estamos prestos a escucharlos y a construir colectivamente, a co-construir los proyectos de desarrollo que requieran nuestras comunidades. Es decir, estamos abiertos para recibir propuestas de las comunidades organizadas. Así es. Sí. Gracias, profesor. Alison, muchas gracias también. No, a ustedes muchísimas gracias y yo creo que también es ver que cada ingeniero agrónomo que salga de esta universidad, yo creo que también está dispuesto a aportar conocimiento, trabajo para que el desarrollo rural en realidad en Colombia sea real. Hemos llegado al final de este tercer capítulo, la universidad en los territorios. Gracias por acompañarnos y desde ya los invitamos al cuarto capítulo de esta temporada, La UNAL en tu casa. Un espacio para el conocimiento gestionado desde las comunidades de la universidad. Hasta pronto. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.